Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti. Soy María José Cadena y estamos a unos días de que sea este momento que no se celebra, se conmemora, que es el 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Sin duda, en los últimos años, la narrativa con la que vemos las protestas, la narrativa con la cual se habla sobre la violencia de género, se habla sobre la violencia y la desigualdad que existe contra las mujeres y las niñas en un lugar como lo es México, ha cambiado mucho. Esta cuarta ola feminista y tantas mujeres que llevan décadas luchando por los derechos humanos, pero que también en esta cuarta ola han salido a las calles, han hablado, han compartido el activismo, se han unido justamente a diferentes colectivas, organizaciones, han formado parte también del activismo digital, han construido lo que hoy llamamos como esta cuarta ola, pero que todavía hay mucho por qué trabajar, por los derechos de todas las personas, por los derechos políticos, sociales, económicos, de las mujeres y de las niñas, que siguen luchando por encontrar un mundo libre de violencia, que es lo más importante, libre de violencia, libre de discriminación. Y por ello quisimos buscar a una activista, una joven activista, abogada quintanarroense, que es Celeste Patiño, vocera de Redefine Quintana Roo, para hablar de diferentes temas que engloban este día tan importante, en donde la invitación principal es la reflexión. Vamos a escucharlo. Hola a toda nuestra comunidad, gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Y yo me encuentro con una mujer quintanarroense, ella es Celeste Patiño, abogada, activista y también vocera de Redefine Quintana Roo, para hablar del 8M, para hablar de muchos temas en torno a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, de las niñas y de todas las personas realmente en Quintana Roo. Vamos a tener una plática muy interesante con temas. Viene marzo, el marco del 8M, se realizan diferentes actividades que les vamos a estar compartiendo, pero pues bienvenida Celeste, gracias por tu tiempo, porque sé que tienes una agenda en tu trabajo, pero también en Redefine y todo. Gracias por permitirnos cuadrar para tener esta plática. Muchas gracias, María José, y pues bueno, vamos a platicar un poco, ¿verdad? De todo esto que se diría nuevo, pero yo creo que realmente ha estado siempre ahí, y creo que actualmente la visibilidad ha sido más. Sí. Entonces yo creo que es un buen momento, y sobre todo en este espacio del 8M. Claro, y que, nos encontramos en una coyuntura nacional e internacional muy importante. Primero, pues tenemos a la primera presidenta en la historia de México y la primera presidenta de Norteamérica. Sí. O sea, ya no pasó en Estados Unidos hasta, vamos a ver si en 4 años, pero en el momento, esta es la situación. Nos encontramos con este momento histórico, con una gran participación de mujeres en ambas cámaras, en los estados como gobernadoras, incluyendo Quintana Roo, en los municipios también a nivel nacional, en la Suprema Corte de Justicia. También nos encontramos en un punto muy importante, pero también al mismo tiempo el contexto internacional. Nos encontramos con el incremento de la extrema derecha, sí, de los movimientos antiderechos, un conservadurismo que se está viendo en muchas partes. En México no es la excepción, pero sobre todo en los Estados Unidos, con Donald Trump, con Elon Musk. Entonces creo que estamos viviendo hoy 2025 un momento bien interesante para México. No sé cómo tú lo sientas. Pues se vienen cambios, o sea, se vienen cosas muy, muy fuertes, ¿no? Porque también el avance de la extrema derecha pareciese, ¿no?, que ya no iba a regresar, que pues nos hayamos librado de esto un poco, y la realidad es que cuando vimos la reversa de Roe versus Wade, por ejemplo, en Estados Unidos, también la invisibilidad por completo de la existencia de la diversidad LGBT en Estados Unidos, y también que no dudo que en algunos otros países comience también a escucharse un poco más de esto, pues sí vienen problemáticas, porque como empezaba diciendo un poco al principio, parece que esto es nuevo, parece que hablar de la sexualidad, parece que hablar de la diversidad, es algo que apenas, no, es algo que ya se lleva trabajando y hablando, porque precisamente ha sido invisibilizado. Entonces el que se siga comentando es una resistencia a tantos años y tantos siglos de invisibilizar algo tan sencillo que es
nosotras mismas como nuestra sexualidad y cómo nos expresamos a través de ella, ¿no? Y llámese la comunidad LGBT, llámese también las mujeres y personas que están queriendo también hacer uso y eco de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y pues se viene bastante interesante, pero sí es problemático, ¿no? El no bajar la guardia, de qué es lo que va a seguir a continuación. Porque digo, si bien en México tenemos un tema político muy, muy interesante en el sentido de que hay mujeres en el poder, seguir teniendo como esta idea, o al menos como conservar la idea de que a pesar de que hayan mujeres, que no se pierda el punto central, claro, de seguir garantizando derechos, ¿no? Porque creo que falta bastante todavía en el proceso. Claro, hace apenas unos años en Quintana Roo hubo una gran lucha, una gran resistencia, una gran gestión en todas las partes que ocupó mucho de la energía del cuerpo, de la movilización de miles de mujeres en México y de diferentes partes que hicieron posible la despenalización del aborto en Quintana Roo, que se une a esta lista de estados que, si bien ya son bastantes en los últimos años, todavía hay mucho trabajo por hacer, entre ellos estados como Yucatán, que es nuestro estado vecino, y que claramente impactan la salud y la toma de decisiones sobre sus cuerpos de miles de personas, de mujeres, de personas con capacidad de gestar, de niñas. ¿Cómo vamos en Quintana Roo en torno a la plática de los derechos reproductivos? Porque sí hemos percibido que definitivamente, gracias a las colectivas y gracias a la cuarta ola feminista de los últimos años en México, mucha gente dice, sí, hoy tenemos una mujer presidenta, pero también tenemos una mucho mayor apertura para hablar de temas de educación sexual, y esto va para todas, para niñas, para niños, para adolescentes. ¿Cómo vamos en Quintana Roo? Pues estamos caminando en ello, pero también, en otros estados, al menos igual ahorita con el tema de Yucatán, se comentaba un poco cómo estuvo la despenalización en Quintana Roo. Y muchas personas comentaban, pues puede ser hasta una despenalización un poco chafona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al momento de ver en el Código Penal cuáles fueron las circunstancias que se despenalizaron, qué hubo, qué cambió, pues también hay una criminalización dentro del mismo código, ¿no? O sea, si bien las colectivas, pues hubo una gran alegría por este tema, este avance, ¿no? Al menos reconocer que las primeras 12 semanas es importante, no nos podemos seguir quedando en el discurso, ¿no? Entonces, como el primer punto para seguir avanzando en cuanto al aborto, y creo que Ciudad de México en noviembre nos los estaba comentando, ¿no? Que ya no nos podemos quedar con cierto número de semanas, porque inclusive hasta en la misma teoría en cuanto en la teoría legislativa del aborto, pues ¿quién dijo que era 12 semanas? ¿Quién sabe? Entonces, vamos a seguir como que el avance vaya en torno a que no haya un límite de semanas, ¿no? En cuanto al aborto, que también el avance sea que no solamente se quede en los espacios hospitalarios, ¿no? Sino que también el aborto desde tiempos inmemorables siempre ha sido también un acompañamiento de mujeres. En este caso se hace desde la parte autónoma en cuanto al aborto, pero también no nos olvidemos que estamos en un estado con comunidades indígenas, donde las parteras existen y resisten. Entonces, también el que las parteras se encuentren penalizadas en el Código de Quintana Roo es muy grave, ¿no? Claro. Sobre todo porque es eso, estamos invisibilizando también que al fin y al cabo habrá personas que consideren que tal vez la partería no es medicina, pero es medicina, y es medicina tradicional y ancestral que está reconocida inclusive en la misma Constitución. Entonces, esto, ¿no? Como estos avances de vamos a hablar un poco más allá, vamos a elevar un poco más la narrativa en cuanto al aborto, ¿no? Que no se queden las 12 semanas, porque también estamos invisibilizando otros procesos gestantes, ¿no? Como en este caso de que no solamente son los abortos que serían inducidos, en este caso por medicamentos, sino también los abortos espontáneos, claro, que no solamente se da en las 12 semanas, se da en semanas de gestación más arriba de las 12. Entonces ahí también es hablar de que también hay un desconocimiento de los procesos reproductivos, ¿no? Y que no se puede quedar ahí. Claro. Entonces, al menos en la parte del estado de Quintana Roo, sí nos falta un poco ahí seguir avanzando en la narrativa, porque también no estamos percibiendo otros procesos reproductivos y gestacionales que también son importantes de contemplar en el código, sobre todo que no olvidar que el aborto es un tema de salud pública. Me gustaría preguntarte, en Quintana Roo hace apenas unos años seguíamos en el número 1 de embarazos adolescentes. ¿Y cómo vamos con este tema? Sí, si bien ya no estamos en el primer lugar, pero estamos en uno de los principales lugares, ¿no? En este caso, pues Quintana Roo está
cuenta con un grupo estatal de prevención del embarazo en adolescencias, que es el GPA. Afortunadamente Redefine también es parte de las organizaciones civiles que se encuentran dentro del grupo estatal, y actualmente están trabajando también en la implementación de la ruta NAME, que la ruta NAME, si no mal me equivoco con la precisión del dato, en 2011 se empieza a implementar en Hidalgo, y de ahí, pues al notar como la relevancia que tenía el tener una ruta de acceso para prevenir o al menos resignificar los derechos de las infancias que se embaracen, o en este caso también de las madres adolescentes o niñas madres, que esas son las NAME, ¿no? Ese es el nombre. Pues también era importante que se empezara a implementar a un nivel interinstitucional, donde ya no solamente fuera la Secretaría de Salud, sino también fuera CIPINA, sino también fuera todas las procuradurías de niñez, adolescencias, ¿no? que existan en los estados, y que fuera una ruta colectiva, donde no solamente las instituciones, sino también las fiscalías, ¿no? También los ministerios públicos tengan una ruta de acción en cuanto a las infancias, en cuanto a qué protocolo seguir. Si, por ejemplo, ya identifique una NAME, que es una niña o menor, madre o embarazada, ¿no? Que si ya la identifique, bueno, ¿qué ruta de acción hacer para poder restituir estos derechos? Porque cabe aclarar que cuando hablamos de infancias que están embarazadas, pues muy probablemente existió un abuso sexual de por medio. Claro. O sea, no es normal, ¿no? Y no tenemos que más bien normalizar que las infancias se encuentren embarazadas a partir de los 11 años. Ahorita mencionabas algo que quiero retomar, y es no normalizar los embarazos adolescentes, no normalizar los embarazos en niñas. Una chica de 14 años no está lista ni física ni mentalmente, y estoy segura que en su proyecto de vida, porque su cuerpo y su mente y su desarrollo sigue en el desarrollo, más bien no es un adulto que tiene la capacidad de tomar con información sus decisiones. No es normal ver una niña de 15 años embarazada, no es normal que normalicemos y que le pidamos a chicas de 17 años que tengan un bebé y que actúen en las situaciones con la madurez de un adulto siendo madre, ¿no? O padre en otros casos. ¿Cuál sería la principal recomendación, tú, Celeste, desde Redefine Quintana Roo, para prevenir este tipo de situaciones? Si tienen un adolescente, una niña o un niño en casa, también hay que hablar con los niños, porque pues es parte del sistema. Claro, creo que el primer punto de prevención es que para ayudar a la prevención, los adultos son los que tenemos que también tomar la acción. Porque muchas veces pedimos que las maestras o los maestros que están en las aulas den la información, pero cuando esta información llega a casa, digo, eso es algo que hemos vivido desde Redefine, no, pero es que ¿por qué le enseñan eso a los niños? ¿Acaso quieren que tengan sexo? Sí, pues no. Los van a pervertir. Claro, los van a pervertir, es que no piensan en las infancias. Y sí, precisamente porque estamos pensando en las infancias, se les brinda la información. Porque actualmente el problema no es que existan las redes sociales, el problema es que hay un mundo de información que deben saber identificar cuál es la correcta y cuáles son las vías a las que pueden acudir. Entonces, al menos como pensando en infancias y adolescencias y juventudes también, que a lo mejor también aprender a discernir qué información es la correcta, qué información es la adecuada que les puede servir para las dudas que tengan. Claro. Pero creo que el principal obstáculo que tenemos cuando hablamos de educación integral en sexualidad son los mismos adultos. Ok. Con sus prejuicios, con sus estigmas en cómo la información se les dio a ellos, a ellas, y pues por ende también lo replican con hijos, sobrinas, primas, ¿no? Menores de edad. Ahora, hablando en el marco del 8M, claramente ya han compartido diferentes citas para no voy a decir tradicional, porque va más allá de una tradición es una fiesta, y me encantaría que un día no fuéramos a marchar, simplemente fuéramos a rememorar las mujeres que han muerto por la violencia feminicida, por la violencia de género. Pero bueno, se han hecho invitaciones a esta marcha en el 8M en diferentes partes de Quintana Roo, que creo que es importante, ¿no? El poder ir y poner el cuerpo en la calle y compartir y escuchar experiencias en ese momento. ¿Cómo ves este 2025? Pues al menos este 2025 es comentando como un poco muy al principio, ¿no? Como se están avanzando en ciertas cosas. Y una dinámica muy interesante que hemos notado
es que cada vez en ciertas marchas que se han convocado, pues cada vez es menos la asistencia, ¿no? Por ejemplo, para el 8M afortunadamente todavía hay asistencia, todavía hay muchas mujeres que van, pero creo yo, y eso es algo que inclusive desde a nivel colectivo lo hemos comentado mucho, creo que se está perdiendo un poco de vista cuál es lo importante de poner el cuerpo en las calles. Que digo, es importante y creo que el marchar y la exigencia que se vive en las calles es algo que no debe de perderse nunca, pero creo que nos estamos quedando en una narrativa que a este punto ya no nos da. Entonces yo diría como ver qué espacios falta seguir tomando acción, ¿no? Si bien ahorita hay algo que algo que veníamos haciendo era como el 28S, por ejemplo, el 28 de septiembre, que es para seguir visibilizando el tema del aborto, sí, qué bueno que ya se despenalizó, pero por ejemplo algo que seguimos viendo es que necesitamos muchísimo apoyo para seguir visibilizando lo que pasa después de la despenalización, ¿no? Y eso es algo que necesitamos, sí, porque al fin y al cabo, digo, nos quedamos en el código, pero pues todavía hay muchas circunstancias de políticas públicas que hace falta poner sobre la mesa, ¿no? De mucha exigencia de que haya un presupuesto etiquetado en cuanto a temas de aborto, ¿no? De que haya exigencia también de que haya presupuesto etiquetado para otros temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Así como de muchas otras circunstancias. Entonces yo creo que el seguir visibilizando también desde las calles, pero también desde estas narrativas que aún nos falta por seguir asumiendo, el seguirnos cuestionando también lo que ya se ganó, pues que no se queden, ya estuvo, ya nos ganamos, ya está. No, el seguir moviéndonos en ello también nos va a ayudar mucho a que no nos quedemos solo en el mismo discurso de que nos están matando y ya, ¿no? O tenemos estos temas de violencia y ya está. No, ¿qué podemos hacer para trabajarlo en ello? Y creo que algo muy importante es seguirlo socializando, ¿no? Como el no normalizar como estas cosas que veníamos hablando, ¿no? Estas circunstancias de la violencia sexual infantil, ¿no? Que también Quintana Roo tiene un puesto por ahí bastante interesante en cuanto a turismo infantil, sexual infantil se refiere, ¿no? O sea, como todo eso, ¿no? Como el seguir visibilizando ello nos ayuda a abrir campo en otros espacios y con otras exigencias también, como madres buscadoras, como temas ambientales, como en general, no solamente un tema de feminismos, sino en general otras circunstancias que también nos atraviesan. Y creo que eso nos hace bastante conscientes de lo que pasa en el panorama y de lo que tenemos que seguir visibilizando. Desde Redefine Quintana Roo, ¿cómo o qué talleres, qué actividades van a hacer en las siguientes semanas? Pues, por ejemplo, ahorita vamos a estar estamos trabajando mucho en que sean concentraciones, ¿no? Dentro de las marchas, pues pasa mucho que se marcha, se llega a ciertos espacios donde es la concentración, y en la concentración estar haciendo actividades, ¿no? Brindar, por ejemplo, información sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre todo también dar a conocer las cartillas de derechos sexuales y reproductivos, que muy poco se habla de ello, ¿no? Y que son derechos. Sí. Entonces, como un poco dar de visibilidad sobre ello. También en otros espacios de Quintana Roo se está empezando a gestionar para que hayan espacios para tomas de virus de papiloma humano, para que haya también otras circunstancias de VIH, o sea, como ir brindando la información también para que sea integral la visibilidad, pues, de los derechos sexuales y reproductivos, al menos desde nuestra parte, que es Redefine. Claro, ahí lo pueden encontrar, y también en redes sociales. Ahora que estábamos hablando, decía, ¿y por qué no pedir, si pueden y quieren y tienen el tiempo, sobre todo, para ir a la marcha del 8M? Genial. Pero ¿por qué no, justamente con las personas con las que te estás preparando, ir o estás discutiendo si vas, si no vas, si tienes trabajo ese día, si tienes universidad, lo que sea? ¿Por qué no también elegir algún tipo de organización o colectiva, entre ellas esta Redefine, para conocer qué están haciendo? Para quizá en algún momento, aunque no sea en marzo, no tiene que ser en marzo, hay actividades en todo el año, unirte a alguna actividad, ir a aprender, ir a como que tomar ciertas áreas que hay mucho por hacer en torno a la situación que viven mujeres, niñas y en general seres humanos en México, y tomar ciertas áreas y también ponernos en la calle, pero de otra manera, ¿no? Sí. A través de, pues, conocer la labor que hacen organizaciones como en la que representas. Sí, realmente es, o sea, sí poner el cuerpo en la calle, pero también, te digo, como seguir visibilizando de ellos, seguirnos también, si vemos que, por ejemplo, tenemos un tema que nos está llamando la atención, ¿cómo nos sumamos a él, no? Uh-huh. Creo que
ayuda muchísimo, y no solamente en temas de AIDS o de sexualidad, sino en general es involucrarnos, ¿no? El saber qué tienen que decir las personas que están viviendo ciertas situaciones sociales, bueno, de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos ir visibilizando. Yo creo que es como primordial. Y pues al menos desde nuestra perspectiva, pues muchos de nuestros espacios pues es en las escuelas, es ir a brindar la información ahí. Entonces el que haya juventudes que se acerquen, que tengan las dudas, que también pues nos sintonicen a través también de TikTok, que también es una de nuestras fuentes, pues donde ahí también tenemos que seguir hablando de derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que el algoritmo y TikTok nos banea a veces, ¿no? Pero también es una de las formas también de como de empezarnos a involucrar un poco más, no solamente en temas de sexualidad, sino en general. Y pues bueno, creo que no hay mejor forma que seguir teniendo esta, o más bien yo diría como que nos revienta esta tacha, ¿no? Del activismo y también de la incidencia, ¿no? Como qué más falta por seguir trabajando en los temas. Claro que sí. Muchas gracias, Celeste. No, de nada. Gracias por estar con nosotros y con toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ahí les invitamos a que sigan, a que nos informemos, a que conozcamos, y que este proceso de educación nunca termina. El proceso para que tengamos una sociedad mucho más habitable, respetuosa, tolerante, en donde todas las personas puedan tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, con información y con libertad, es un proceso que nunca termina. Así que continuamos. Soy María José Cadena, gracias por estar con nosotros y nosotras. Estamos conectadas y conectados con toda la información. Por favor, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Descarguen el código QR, ahí estamos, nuestra página web, y nos vemos en redes sociales, claramente. Gracias por estar con nosotros en Noticias Infraganti.